nuestro texto hoy va a ser Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Y fíjense, les comentaba la semana pasada que me sentía guiado a empezar a estudiar un poquito acerca del fruto del Espíritu. Y entre más empieza uno a estudiar acerca del fruto del Espíritu, y entre más empieza a uno a estudiar acerca de la batalla entre el Espíritu y la carne, entre más empezamos a estudiar acerca de la vida cristiana, lo que yo pensaba que posiblemente iban a ser 2 o 3 o 3 mensajes, pues quién sabe en cuántos se vayan a convertir, porque lo que estudiamos para hoy apenas nos da el inicio, apenas empieza a ver, a abrir la puerta, por decirlo así, a los estudios del fruto del Espíritu. Fíjense, en la vida de cada creyente hay una batalla. Y la realidad es que desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, estamos dentro de una batalla. Si usted cree que su vida cristiana, o si usted siente que su vida cristiana no es una batalla para usted, entonces quizás no lo esté haciendo usted bien. Porque cuando los cristianos vivimos, dice la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, nuestra vida se convierte en una batalla. La salvación del alma del hombre es un verdadero milagro. La salvación del alma de un hombre perdido es un milagro de Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Cristo perdona nuestros pecados. Nos da el regalo de la vida eterna, es decir, que pasamos de muerte a vida espiritual. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, nos enseña Romanos capítulo 8 versículo 9, donde dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, en el momento preciso en que nosotros creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de nosotros para guiarnos a las cosas de Jesucristo, para guiarnos a la vida cristiana y para que nosotros sepamos momento a momento, para recordarnos que somos hijos de Dios. Nuestra ciudadanía, cuando aceptamos a Jesucristo, deja de ser de este mundo y nuestra ciudadanía se vuelve ciudadano del cielo. Fíjense que eso de la ciudadanía se ha vuelto en los últimos años, con toda la migración que hay en el mundo, un tópico muy interesante. Porque hablamos entre las naciones de la soberanía nacional. Hablamos entre las naciones del nacionalismo, de lo que se siente ser mexicano, de lo que se siente ser guatemalteco, de lo que se siente ser canadiense. Y cada quien es orgulloso de la ciudadanía que tiene. Nuestra ciudadanía ahora en Cristo Jesús ya no es de este mundo. Y es más, dice la Biblia que nosotros somos embajadores y advenedizos en este mundo de nuestra verdadera ciudadanía, que es el reino de los cielos. Nosotros debemos de sentirnos, todo el fervor que sentimos patriótico hacia México, también lo podemos sentir y lo debemos de sentir hacia el reino de los cielos, porque nosotros somos el reino de los cielos, somos ciudadanos de ahí. Claro que tenemos líderes políticos y líderes en nuestra patria, pero también nuestro líder, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores es el que gobierna nuestras vidas y sobre todo en lo espiritual. Y el Espíritu Santo nos guía al proceso de la santificación. Fíjense, si Jesucristo es el agente de la justificación en nuestras vidas, si Jesucristo, su muerte y sepultura en la cruz, es el agente que nos da vida eterna, que nos da perdón de pecados, que nos justifica delante del Padre, entonces el Espíritu Santo es el que nos guía día a día a la santificación, a vencer el pecado y a vencer la tentación en nuestras vidas. En Gálatas encontramos que la santificación es una batalla constante entre el liderazgo del Espíritu Santo
y los deseos de la carne. Una batalla momento a momento. Una batalla, dice la Biblia que nosotros debemos de tomar cada idea, cada pensamiento cautivo por la causa de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Que en nuestra mente hay una batalla, y hay una batalla constante. Hay una batalla en contra de la desilusión, hay una batalla en contra de la depresión, hay una batalla en contra del miedo, hay una batalla en contra de los temores que la sociedad en la que vivimos y que las circunstancias que vivimos están sucediendo. Pero también hay una batalla entre el bien y el mal. También hay una batalla entre el pecado y la santificación. También hay una batalla, le llama la Biblia, entre ser guiados del Espíritu, de andar en el Espíritu, o satisfacer los deseos de la carne. La lucha diaria del cristiano es vivir vidas que dan gloria al Señor. Vidas que nuestro Rey de Reyes estaría orgulloso de nosotros como ciudadanos de su reino. La batalla continua para nosotros es resistir la tentación a favor del camino de la fe. Efesios capítulo 3, versículo 16 nos dice: para que os dé el Padre, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Dónde nos fortalece el Espíritu? En el hombre interior. Fíjense que los hechos de nuestras vidas, las cosas que hacemos con nuestras manos, las cosas que decimos con nuestra boca, deben de ser un reflejo de lo que está sucediendo en el interior de nuestros corazones, en el interior de nuestro espíritu. De hecho, la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es una evidencia de que lo que nosotros mostramos externamente en nuestra vida, lo que la gente puede ver, debe de ser un reflejo, y es un reflejo de lo que Dios está haciendo internamente dentro de nuestras vidas. Y que esto nos trae a nuestro texto hoy, que es Efesios capítulo 5, versículo 18, y dice así, 16 al 18, perdón. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu. Aquí está la batalla. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y vamos a tratar de desmenuzar un poquito estos textos. De hecho, yo tenía toda la intención de iniciar hoy y ver desde el versículo 16 hasta como el versículo 25 de Gálatas, pero no, solamente vamos a ver estos tres. Entonces, lo primero que nos dice el texto, dice: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es esto de andar en el Espíritu? Fíjate que el andar, cuando pensamos en andar, pensamos en caminar, pensamos en avanzar, pensamos en trasladarnos de un lugar a otro. Dice andar en el Espíritu. Andar habla de una acción continua, habla de una acción regular, habla en este sentido de los hábitos de nuestra vida. Fíjense que no es una sugerencia para los creyentes, no les dice si les va bien en la mañana, y si se levantan con tiempo, y si no se les hizo tarde, y si el tráfico todo está bien, y si todo parece que está funcionando bien en su vida, entonces anden en el Espíritu. No condiciona. El apóstol Pablo aquí en Efesios no condiciona nuestro andar a lo que está sucediendo alrededor de nosotros. No nos dice si amaneces sano, anda en el Espíritu. No nos dice si amaneces de buen humor, anda en el Espíritu. No nos dice si amaneces sin pendientes, anda en el Espíritu.
Simplemente dice, andad en el Espíritu. Y lo dice andad para que sea algo continuo en nuestras vidas. Dice andad para que nosotros lo hagamos diariamente. Dios espera y demanda de nosotros, de cada creyente, que andemos en el Espíritu. No es una sugerencia, es un mandato de Dios que nosotros, como hijos de Dios, andemos en el Espíritu. Cuando nos sometemos al Espíritu de Dios, avanzamos en nuestra vida espiritual. Andamos en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo es la fuente de la santidad y de la santificación de Dios para nosotros. Por eso Dios quiere que andemos con Él, porque Dios recibe honra y gloria cada vez que nosotros resistimos la tentación. Dios recibe honra y gloria cada vez que hacemos una bondad a alguien en el Espíritu de Dios. Dios recibe la honra y gloria cada vez que nosotros hablamos el Evangelio de Jesucristo a alguien. Dios recibe la honra y gloria cada vez y cada momento que nosotros seguimos el mandato de andar en el Espíritu. Fíjense cómo cambian las cosas cuando empezamos a pensar que no es opcional para nosotros andar en el Espíritu. Porque muchos piensan, como vemos la oposición de andar en el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne, muchos piensan, pues tengo la opción de hacer una o tengo la opción de hacer la otra. Cuando la realidad es que Dios nos está diciendo, andad en el Espíritu, esto es lo que tienen que hacer y no tienen que hacer lo otro. No van a satisfacer los deseos de la carne. Fíjense que andar en el Espíritu no es un acto pasivo. Andar en el Espíritu es un acto en movimiento, es un acto de poder, es un acto que ejecuta cambio en nuestras vidas y ejecuta cambio en el mundo. Los que son ingenieros quizás nos pudieran hablar más de lo que significa en el sentido de la física el trabajo. Pero el trabajo es una fuerza que ejerce una acción y que provoca un resultado. Y hay muchas cosas que se hablan acerca del trabajo. Andar en el Espíritu Santo es una acción en nuestras vidas que provoca un resultado, que provoca un cambio en el ambiente en que nosotros vivimos. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, el apóstol Pablo nos habla un poquito de qué es eso de avanzar. ¿De qué es eso de movernos hacia adelante? ¿De qué es eso de movernos conforme al propósito de Dios, de ser guiados, de andar en el Espíritu? Dice, ¿no sabéis, el versículo 24, 1 Corintios 9, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Aquí podemos ver primeramente una distinción. Hay unos que corren más recio que los otros. Dice, ¿no saben que en el estadio, en la carrera, todos corren? Todos se presentan, pero nada más uno gana. Lo que está diciendo es que algunos corren más que otros. Ahora, si nosotros vemos las cosas del deporte, podríamos pensar, pues hay muchas razones por las cuales unos corren menos que otros. A lo mejor alguno de ellos tiene una deformidad y no puede correr a la misma velocidad que los demás. Pero suponiendo que todos son sanos, hay unos que se entrenaron más que los otros y van a llegar primero. Hay otros que tienen más voluntad y que van a esforzarse más y van a llegar antes que los otros. Hay algunos que tienen una facilidad natural de correr más que otros. Fíjense, la Biblia nos dice que cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Dice que somos nuevas criaturas, creaciones nuevas en Cristo Jesús. Eso quiere decir que cada cristiano tiene la misma capacidad de correr en la misma carrera. Entonces, si algunos corren más rápidos que otros, no tiene que ver con lo que somos innatamente en Cristo Jesús, tiene que ver con las ganas que le ponemos a nuestra vida cristiana. No tiene que ver con el cambio que Cristo hizo en nuestras vidas, porque cuando Él nos salva a todos por igual.
No tiene que ver con la dosis del Espíritu Santo que recibimos, porque todos recibimos el Espíritu Santo por igual. Entonces tiene necesariamente que ver el enfoque, la voluntad y la decisión que tenemos nosotros de andar en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu vamos a correr bien la carrera. Dice, corred de tal manera que la obtengáis. ¿Qué dice? Échenle ganas. No vayan a ser de los flojitos. No vayan a ser de los que no se quisieron preparar. No vayan a ser de los que no quisieron entrenar. Ustedes sean de los que están luchando por llegar primero. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Aquí vemos otra vez la batalla. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo el que lucha, ¿por qué? El que lucha por llegar primero en la carrera. El que lucha por fortalecer su espíritu, por andar en el Espíritu, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice, ellos corren para recibir un premio mundano. Nosotros corremos para recibir un premio espiritual. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, no como quien no sabe a dónde va. Escuché una vez, y lo he dicho varias veces, al filósofo de Güemes, que platicaba de un niño, y siempre hablaba del abuelito y del niño, porque pues, era su cosa. Y que platica de un abuelito que llega y se encuentra un niño que está en un cruzacaminos donde salen varias brechas hacia varios diferentes lugares, y el niño está sentado y está llorando. Y le pregunta al abuelito, a ver niño, ¿por qué estás llorando? Y dice el niño, es que no sé cuál de estos caminos tomar. Y dice el abuelito, pues eso es fácil, ¿a dónde vas? ¿A dónde quieres llegar? Y dice, no, pues es que no sé. Entonces cualquiera de estos te sirve. Sí, o sea, el apóstol Pablo decía, yo no corro como a la aventura, como el que no sabe qué camino va a tomar. Yo no corro como el que no sabe que va rumbo al cielo. Yo no corro como el que no sabe que está luchando por las almas perdidas del mundo. Yo no corro como el que no sabe o el que no tiene el propósito de darle gloria y honra a Dios en sus vidas. Dice, de esta manera peleo. Y fíjense, lo hace físico, dice, es un movimiento. No como tirando golpes a la sombra o al aire, sino que me someto a mí mismo, me obligo a mí mismo, a mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No vaya a ser que habiendo sido ejemplo de otros, al final yo sea el que termine cojeando y cuacho. Este texto nos dice que la vida cristiana requiere un esfuerzo de nuestra parte.